Continuando con el programa, ya tenemos conectado a Carlos María Folco. Él nos está acompañando desde Argentina. Un saludo muy cordial. Carlos, te saluda Fernando Ayaviri desde La Paz, Bolivia. En este segundo día de las Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario, ya te tenemos en pantalla. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fernando, un gusto grande y felicitaciones por este evento magnífico que no es habitual encontrar, este foro internacional que ya tiene un espacio propio, así que me han deslumbrado con la exposición el licenciado Vladimir, y bueno, tengo el enorme gusto nuevamente, y esta vez en forma virtual, de participar. Anteriormente en forma presencial en un país tan hermoso y tan generoso como es Bolivia. Un abrazo grande a todos ustedes. Muchas gracias por esas palabras, Carlos. Vamos a hablar un poco de tu trayectoria profesional, si me permites, por favor. Director académico de diplomados y posgrados de especialización en distintas universidades, destacando la diplomatura en Naciones Unidas, en la ONU, también para el procedimiento tributario global, un convenio entre la IFPA y la UNITAR. Además, eres abogado y doctor en ciencias jurídicas sociales. Un poco de tu trayectoria profesional para ahondar en lo más importante, estimado Carlos. Gracias por acompañarnos en esta jornada de segundo día y, como tú bien lo decías, de manera virtual. Un saludo hasta Argentina por el tema de la pandemia que se llevó a cabo el año pasado, la cuarentena que está todavía presente en varios países del mundo, precautelando la seguridad tanto de los expositores como de los participantes de estas jornadas. La estamos llevando de manera virtual entre la colaboración de la Autoridad de Impugnación Tributaria y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Por favor, Carlos, tu tema para confirmar es la justicia, la e-justicia, el complejo camino hacia su necesaria consolidación en Latinoamérica. ¿Estoy correcto, estimado Carlos? Efectivamente, Fernando, ese es el tema convocante de nuestra ponencia. Muy bien, Carlos, te voy a dar un poco las condiciones y las pautas para la exposición. Tienes 25 minutos, bueno, en total 30 minutos. Al minuto 25 te va a salir un cronómetro en tu pantalla para los 5 minutos finales, por favor, para que puedas ya cerrar tu exposición. También recordarte que la ronda de preguntas se realizará al final de las exposiciones de los 4 disertantes para que podamos un poco responder a las inquietudes, las consultas de todas las personas que nos están acompañando prácticamente. También recordarte que por el tema de la logística no nos podemos exceder esos 30 minutos, por favor, estimado Carlos. Y bueno, ya la presentación está hecha, todo el equipo está pendiente y el público está expectativo de tu exposición, que seguro nos vas a deleitar con ese tema. Así es que, estimado Carlos María Folco, desde Argentina, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Fernando. Mi primera palabra no puede ser otra que agradecimiento a la entidad organizadora, a la Autoridad de Impugnación Tributaria y a la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, que me permiten compartir este evento con tan prestigioso panel, con el licenciado Vladimir Terán y con dos grandes amigos, con el cual tenemos publicaciones en común, incluso. El mundo es pequeño, se trata de Daniel Chacol Testar y del licenciado magistrado Manuel Jalibi Pelayo. Así que para mí es un honor académico y un placer personal, y además cuento con la enorme bonomía, cordialidad de ustedes. Así que nada más que agradecer, mi eterno agradecimiento a ustedes. Y el tema es un tema relevante, porque es menester modernizar la justicia en este mundo globalizado, en este mundo cambiante, y es claro que todo eso debe tener como objetivo mejorar la gestión judicial y de tal manera
reforzar un principio liminar, que es el principio de seguridad jurídica, y también contribuir de esta manera al desarrollo económico, eliminando tamaños bolsones de desigualdad y en algunos países vergonzosos en esta región latinoamericana. Además, se mejora el vínculo con la ciudadanía, hay un acceso a la información y a los servicios judiciales. Nosotros lo que decimos, tenemos que poner la tecnología al servicio de la justicia y la justicia, a su vez, al servicio de la dignidad, de los derechos de los hombres y mujeres de toda nuestra región. Ahí en pantalla hemos publicitado una frase que causó cierto escozor en el ambiente jurídico en mi país. Abogada, notifique por WhatsApp. Claro, se trata de una resolución de la Cámara Civil del 1 de junio del año pasado y una medida precautoria donde le ordena a la abogada que notifique por WhatsApp. Claro, el Código Procesal le otorga precisamente validez a la interpelación del obligado por medio fehaciente, el artículo 548 del Código Civil y Comercial. No está regulada en sí la notificación por WhatsApp, pero es válida a tenor del principio de instrumentalidad de la forma. Y sí, es menester tener en consideración que no se vulnere el derecho de defensa del destinatario de la notificación. En definitiva, la notificación es un acto de transmisión de conocimiento, de transmisión de información. También hablábamos recién del doctor Yacolta Estares, de Perú. Miren ustedes, en Perú la propia Corte Suprema ha establecido consultas gratuitas vía WhatsApp y también en idioma quechua. Y a su parte, la Corte de Lima, la Corte Superior de Justicia, habilitó esta vía WhatsApp para atender denuncias por violencia familiar y se reciben por vía WhatsApp documentos, audios, imágenes. Claro, nosotros hemos heredado de la época de la colonia, de Europa, de Europa continental, los antiguos sistemas judiciales escritos, donde de manera continua se acumulan toneladas de expedientes, soporte papel, y muchas veces se entra en un interminable laberinto procesal que se desarrolla ad eternum. En materia tributaria, precisamente, nosotros tenemos muy en claro que una de las mayores causas de la defraudación fiscal, un monto que se calcula, se estima en 250 millones de dólares, la Sala 2 de la Cámara Federal declaró prescripta la acción penal en el año 2011, porque la investigación, miren ustedes, inició en 1988, hubo un llamamiento indagatorio en el 2011 y después de 20 años, lejos de concluir, habían transcurrido tanto tiempo que incluso una calificación más gravosa del hecho no tenía ningún efecto práctico en el cómputo del plazo de prescripción de la acción penal y, por lo tanto, la subsistencia de este proceso resulta incompatible con el derecho de todo imputado a un juicio sin demoras indebidas, como se lo garantiza el Pacto de San José de Costa Rica. Miren ustedes, más de 20 años y prescribió la acción penal, por eso nosotros decimos claramente que el tiempo es el no derecho, y citamos acá una frase del maestro Couture cuando dice, en procedimiento el tiempo es más que oro, es justicia. Cuánta razón le asiste al insigne tratadista uruguayo. Y fueron muchos los foros internacionales en los cuales se tocó el tema. Aquí citamos el de Cancún, la séptima cumbre judicial iberoamericana,
donde se emite la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, y se pregona desde tanto tiempo atrás una justicia transparente, accesible, atenta a las personas, ágil, tecnológicamente de avanzada. En definitiva, cuando lo escuchamos al licenciado Vladimir, tomaba nota que él habla de modernizar el Estado y dotarlo de una mayor eficiencia y transparencia, ¿no es cierto? Y verdaderamente todo esto hace también a un vínculo sustancial con la ciudadanía, con el justiciable. Y fueron los primeros pasos hacia una justicia sin papel, porque verdaderamente todo esto nos lleva a que se debe promover afanosamente la transformación de los documentos judiciales y sus conocidas montañas de papel que eso implica. Después hubo toda otra serie de foros internacionales donde se ratifica y donde se avanza específica en el tema. Señalábamos una de las primeras. Incluso varios países de nuestra región han emprendido profundas transformaciones judiciales. Entre ellos citamos a México, a Costa Rica. El caso de Costa Rica ha sido pionera en postular una justicia sin papeles, de que deriva lógicamente del programa Hacia Cero Papel, que está orientado a una integración de esfuerzos institucionales, similar a lo que se realiza en nuestra querida Bolivia, en procura de disminuir el uso de papel, atendiendo a esa justicia sin papeles, de manera tal que se deje de lado toda formalidad innecesaria y se destruyan las barreras existentes para lograr y mejorar la gestión en el servicio de justicia. Aquí vemos un informe que surge de la 20ª Cumbre Judicial Iberoamericana, donde se establecen en qué porcentaje se utiliza o no el expediente electrónico. Miren ustedes, el 14% no utiliza el expediente electrónico, el 43% sí, el 36% solo en forma parcial. Y el otro gráfico nos indica que el 36% no tiene sistema informático, el 57% sí, es decir, una abrumadora mayoría, más allá que reste un largo camino, ¿no es cierto?, y deseable y aconsejable hacia estos objetivos, y el 36% no. Repito, esto es una información sobre las TIC en la justicia en ese evento internacional. Ahora, muy bien, aquí señalamos la particularidad del cambio social como instrumento del cambio en el derecho. Y hemos pasado de aquel eterno devenir de Heráclito, el constante cambio, cuando este filósofo griego decía solamente el cambio permanece, todos buscaban lo eterno, todos buscaban lo inmutable, algunos lo situaban en el aire, en el fuego, y él dice, no, lo único permanente es el cambio. Y decía Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo agua, en el mismo río, y tiene mucha razón, ni el agua era la misma, y nosotros tampoco. Mucho más modernamente, nuestro contemporáneo Bauman, sociólogo muy, muy distinguido, ha pregonado la modernidad líquida, en lo cual, como todo sociólogo, hace un análisis, pero no toma partido, sino muestra esta realidad, en lo cual muchos pilares considerados sólidos se transformaron en líquido. Y el otro tema que verdaderamente impacta es este fenómeno de la globalización, en lo cual tiene profundas consecuencias humanas. Y Bauman se ha detenido
a puntualizar los efectos de la globalización, diciendo que los centros de decisión y los cálculos que fundamentan las decisiones gerenciales se liberan de ciertas condiciones impuestas localmente, trasladando la empresa al lugar donde percibiere más beneficios. Tanto es así que la OCDE desde hace años atrás trabajó enfáticamente en este tema. Tenemos el Plan BEP, tenemos ahora nuevos elementos como Pilar 1, como Pilar 2, tenemos incluso nada menos que la propuesta de este impuesto global a las empresas. Pero la realidad nos muestra que las empresas se han deslocalizado en gran medida y tenemos multinacionales que tienen divisiones de mercadeo y finanzas muy cerca de Wall Street, por el centro de Chicago, San Sebastián, Sevilla, Sydney, mientras que sus divisiones de diseño, investigación y desarrollo pueden estar en Europa o el Valle de Silicon, y la línea de producción de embalaje está repartida por varios países, que esto hace décadas hubiese sido imposible. Las empresas se han ido transformando en empresas en red, las bolsas de valores y mercados operan en tiempo real y por medios virtuales. Hoy el dinero no es un dinero plástico o material, sino electrónico, y el referente no es directamente material, sino virtual en la mayoría de las grandes operaciones financieras. Parece sumamente señalar incluso que la propia Naciones Unidas ha señalado que los adelantos en la tecnología de la información y de las comunicaciones han tenido la virtud de generar nuevas y grandes oportunidades, explicitando que todo el potencial de brindar solución a los problemas promueven el acceso a la información y al conocimiento. Así que en estas premisas tenemos que concluir que la actual sociedad no solo se nos presenta como globalizada e inmersa en constantes y veloces cambios, líquida, al decir de Bauman, sino también digital y electrónica. Vuelvo a reiterar, estamos viviendo un momento en lo cual las tecnologías de la información y la comunicación han influido notablemente en la forma de ejercer el derecho. Hoy tenemos programas que van marcando todo el accionar, el devenir profesional. Tenemos bases de datos virtuales en los cuales abundan los e-books, y todo esto hace que se haya transformado la forma de ejercer el derecho. Pero también este adelanto de las TIC han traído como piedras basales por su importancia la facilitación del acceso a la justicia, aportan a la celeridad, a la transparencia, a la eficacia y a la efectividad. Entonces nosotros estamos transitando un intrincado camino hacia un nuevo paradigma en la administración de justicia, que es precisamente la e-justicia. Y la primera aproximación que nosotros tenemos es la definición de la Comisión Europea, cuando dice el recurso a las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el acceso de los ciudadanos a la justicia y para la eficacia de la acción judicial, entendida como toda actividad consistente en resolver un litigio o sancionar penalmente una conducta. Pero debemos señalar que el concepto de justicia supera mucho al expediente digital porque constituye un medio facilitador del acceso a la jurisdicción de la persona y, como dijimos, tiende a una justicia de mayor calidad, celeridad y transparencia que la actual, y también, lo señalábamos en el inicio de este coloquio, poner la justicia al servicio de la dignidad
de las personas y de los derechos de nuestros hombres y mujeres. Efectivamente, nosotros hemos definido a la justicia como un recurso de la información y la comunicación que tiende a favorecer la justicia en el sentido específico, lato sensu, y poner esta al servicio de la ciudadanía. En cuanto al acceso a la justicia, es un derecho que ha sido reconocido por innumerables tratados internacionales, aún con distintas formulaciones y alcance, pero podemos hablar de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando nosotros hacemos mención a la eficiencia, la eficacia de la tramitación de las causas respectivas, esto está basado esencialmente en la utilización de estas nuevas tecnologías. La doctora Pizarro Gutiérrez tuvo oportunidad en su momento de publicar un artículo en una celebrada revista y señalaba las 5 ventajas. Y como me pareció muy gráfico, me permití tomarlo con la cita necesaria, y nos decía que es expedito porque facilita revisar directamente los procesos judiciales sin tener que acudir a los despachos judiciales. Es decir, todo justiciable que esté defendiendo sus intereses en juicio, desde la comodidad de su despacho, de su casa, puede hacerlo desde cualquier lugar del mundo que tenga una conexión a Internet. Es exclusivo porque se otorga una única clave y un usuario, y se puede consultar todos los procesos judiciales que tramitan dentro de la Administración de Justicia. Económico, ahorra tiempo y costos materiales a las personas usuarias. Miren ustedes, el gasto en tóner, en papel, en traslado, hoy en día se sube directamente en Argentina, expedientes digitales como el juzgado a mi cargo por Internet. Además, eficiente, agiliza la tramitación de los procesos judiciales, y ecológico porque se reduce obviamente el uso de papel. Uno de los problemas que ha enfrentado toda la región ha sido la, yo digo, tremenda tala, irrazonable tala de árboles para la fabricación de papel. Sobre México no vamos a hablar mucho porque vamos a tener una magnífica exposición de mi distinguido amigo, el magistrado Jalibis Pelayo. Simplemente decimos aquí que desde hace mucho tiempo atrás el Tribunal de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, que actualmente se denomina Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el 2011 creó un sistema de juicio en línea, de justicia en línea, que es un sistema informático idóneo para registrar, controlar, procesar, almacenar, difundir, gestionar, administrar, notificar en todo el proceso contencioso administrativo que se sustancie en ese organismo jurisdiccional. En el 2013 se modifica la ley de amparo, se incorpora la regulación del derecho a presentar demanda y tramitarla por medios electrónicos, y el acuerdo 12-2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que amplía un acuerdo anterior, el 820, regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias. En Colombia, ¿qué es lo que ocurre en Colombia? Tenemos el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo, donde establece la necesidad de adoptar las medidas para implementar el expediente judicial electrónico. Miren ustedes, data del 2011 esta norma, y en el 2012 el Código General del Proceso establece que la rama judicial debe implementar un plan de justicia digital. Costa Rica, hablábamos, tienen la política de papel cero. La Sala Constitucional, a partir de octubre del 2010,
digitalizó todo el proceso de tramitación de las acciones de inconstitucionalidad y a partir del 2017 la Dirección de Tecnología inicia un programa de implementación de escritorio virtual para la tramitación electrónica de juzgados civiles mayor y menor cuantía como los tribunales de segunda instancia. En Argentina tenemos la ley 26685 que le otorga validez a la utilización de los expedientes electrónicos y las firmas digitales en la justicia nacional. Hay una acordada, la 15 del 2019, donde a partir de septiembre de ese año todas las ejecuciones fiscales, es decir, el cobro coactivo del crédito fiscal que se inicie por AFIP, que AFIP es la Administración Federal de Ingresos Públicos, es el organismo recaudador, la SUNAT en Perú, van a tramitar completamente en forma digital. Se previó una aplicación escalonada. Hoy todos los juzgados, yo soy juez federal de ejecuciones fiscales tributarias, tenemos el expediente digital, quiere decir que trabajamos de manera remota y se mantiene una guardia mínima por algún trámite presencial que se requiera en los juzgados. Pero también el artículo 200 de la ley 11683, la ley de procedimientos tributarios, establece la utilización de expedientes y documentos electrónicos, firmas digitales, comunicaciones, domicilio fiscal electrónico, y además se le otorga idéntica eficacia jurídica, valor probatorio que los convencionales. Hay, por lo demás, un decreto del Poder Ejecutivo donde aprueba una gestión documental electrónica, GD, que es una plataforma para la implementación de la gestión de expediente electrónico en toda la administración pública. También se encuentra vigente el TAD, que es la plataforma de trámites a distancia, que está integrada por el módulo trámites a distancia del TAD del sistema de gestión documental que referíamos anteriormente, el GDE. Y digamos también que el Tribunal Fiscal de la Nación, que es un órgano administrativo inspirado en el Tribunal mexicano, dotado de facultades jurisdiccionales, mediante la acordada 1 del 2019, aprueba la implementación del expediente electrónico en todas las etapas procesales. Y el último de los temas que no podíamos soslayar es la cuestión relativa a la inteligencia artificial para la justicia. Tenemos muchos casos interesantes, muchos sistemas. Nosotros hemos tomado 3 para ejemplificar, porque no tiene más sentido que señalar una orientación en diversos países. También Brasil cuenta con un sistema muy promocionado y digno de estudio. En nuestro caso, en Argentina, tenemos el sistema Prometea. En el transcurso del 2017, un equipo multidisciplinario, el Ministerio Público Fiscal, en conjunto con expertos de inteligencia artificial, desarrolló este sistema que se denomina Prometea, en lo cual se resuelven expedientes en poco tiempo y con un alto grado de acierto. El sistema busca, lee sentencias de primera y segunda instancia, luego analiza miles de dictámenes emitidos con anterioridad y finalmente, en pocos segundos, emite una predicción sobre la solución aplicable. En Estados Unidos está el conocido sistema Compass, que ha sido adoptado por la justicia penal de varios estados de aquel país del norte. Ha sido desarrollado por una empresa privada y, como su nombre lo indica, es una especie de administración de perfiles de criminales para sanciones alternativas del sistema de prisiones. Se presenta un cuestionario de 137 ítems que se le presenta a las personas cuando son arrestadas y ponderando también la historia personal le permite concluir a este sistema, al Compass, si se genera un valor promedio de riesgo que decide si alguien puede salir bajo fianza, si puede ser enviado a prisión, si puede recibir otro castigo, o ya tratándose de personas privadas de la libertad,
el algoritmo determina si merece el beneficio de la libertad condicional. En la causa Lomis, una causa del año 2016, la Corte Suprema de Wisconsin consideró que resulta completamente acorde a la Constitución que el algoritmo de código propietario desarrollado por una empresa privada pueda ayudar o auxiliar al juez a determinar una condena. Pero digamos que ha tenido muchas críticas porque se le otorga a las minorías étnicas puntaje de riesgo desproporcional, lo cual sería la gran debilidad del sistema. Aquí se lo vincula directamente a una discriminación y a un desigual trato basado en aspectos raciales. Y en Australia, las autoridades policiales cuentan con un sistema por el cual el algoritmo, el STMP, cualifica y cuantifica las posibilidades de sus componentes de delinquir nuevamente. Es decir, aquí juega en una esfera que podríamos llamar precrimen, que emplea la inteligencia artificial para indicar potenciales delincuentes, empleando el Big Data sobre base de registros históricos y variables de informes posibles. Nosotros siempre decimos que el COVID ha sido un elemento catalizador de todo el proceso digital. La pandemia ha hecho más que nadie en toda la historia judicial por impulsar la digitalización. Las medidas restrictivas y la imposibilidad de moverse ha instaurado determinados aspectos tendientes a esta digitalización que antes eran completamente impensables. La Corte Suprema de Argentina dictó diversas acordadas, pero hoy se permite el ingreso digital de demanda ante cámaras nacionales, federales, recurso directo de queja ante las cámaras nacionales, y también, tratándose de un país federal como nuestro, las provincias han actuado en consecuencia. Es decir, hoy prima el expediente electrónico y prima en algún caso el expediente digital. Ustedes saben que entre uno y otro hay una relación muy particular, porque todo expediente digital es electrónico, pero no todo expediente electrónico es digital. Hay una cuestión técnica que define en un u otro sentido. Las últimas palabras en los segundos que me quedan. Toda Iberoamérica está avanzando hacia esta transformación estructural, dejando atrás esa herencia colonial del concepto de justicia escrita. La e-justicia vigoriza el derecho a la tutela judicial efectiva, que lo primero que comprende es el derecho de acceso a la jurisdicción. Los expedientes digitales intensifican, dan celeridad a los procesos, y obviamente se requiere formular adecuaciones y reestructuraciones presupuestarias para su implementación. Vamos a seguir transitando un camino muy plagado de dificultades, pero que inexorablemente tiende a la consolidación de esta digitalización, de la aplicación de la inteligencia artificial en lo judicial, con el Big Data, con el Machine Learning o aprendizaje automático, con lo cual el sistema pone a nuestra consideración de los jueces la solución jurídica que considere adecuada. Quede en claro que nos enfrentamos a inéditos retos y desafíos producidos por un nuevo grado o fase de la evolución tecnológica y de datos. Nunca un sistema va a poder suplantar al juez, siempre veo que fallar es un aspecto humano. Muchísimas gracias, quedo a su disposición al final de los paneles para cualquier pregunta o intercambio de opinión que ustedes crean necesario. Listo, estuvimos muy atentos y pendientes. Gracias, Carlos María Folco, que nos está acompañando desde Argentina.
Comentarte también que el ingeniero Vladimir Terán estaba muy atento a tu exposición y está esperando la ronda de preguntas para la conclusión de estas jornadas bolivianas de derecho tributario. Te agradecemos por tu exposición. Cumpliste el plazo de tiempo, entonces el cronograma está avanzando de acuerdo a todo lo que estaba programado. Te invitamos a que continúes y esperamos que también puedas escuchar las declaraciones y la exposición de Daniel Iwin Yacolca, que viene desde Perú, y también desde México Manuel Luciano Alibis Pelayo, que posteriormente van a hacer su participación en los próximos minutos. Muy atentos, muchas gracias Carlos María Folco. Vamos a continuar con las exposiciones de estas jornadas bolivianas de derecho tributario que se están llevando en su 13ª versión de manera virtual en colaboración de la Autoridad de Impugnación Tributaria y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, que de este año se hizo de manera virtual, precautelando tanto la seguridad de los expositores nacionales e internacionales y del público participante debido a la pandemia del COVID-19. Muchas gracias, Carlos.